Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 131 de Crímenes Atroces, el segundo episodio de este mes de septiembre, el mes patrio, bueno, especial mes patrio. Y pues espero que les haya gustado el episodio pasado. Ahí ya descubrimos por qué la Policía de México es una de las corporaciones corruptas. Pero hoy conocerán un caso que conmocionó a la comunidad LGBTIQ+, aquí en México, hace muchísimo tiempo. Que miren, originalmente, bueno, primero, los crímenes contra la comunidad LGBTIQ+, son más frecuentes de lo que uno se imagina. Y en un entorno y contexto de conservadurismo son hasta ignorados. Hoy les hablaré sobre una asesino en serie mexicana que con falta de remordimiento secuestraba y asesinaba a miembros de esta comunidad. Este es el caso de Osiel Marroquín, el sádico. Sí, un caso de crímenes de odio muy horribles y que conocerán a esta persona, que también era conocido como el asesino del arco iris por sus víctimas que eran miembros de esta comunidad. Este episodio lo hubiera preferido sacar en junio para hacer conciencia sobre los crímenes contra esta comunidad, pero como también este era un caso mexicano, pues no quise desaprovecharlo. Pero como siempre, vayamos por el principio. Raúl Osiel Marroquín Reyes nació el 1 de septiembre de 1980 en Tampico, Tamaulipas. Fue el sexto hijo del matrimonio formado por Roberto Marroquín y Gloria Reyes. Creció en una familia numerosa de 5 hermanos más. Y según sus propias declaraciones, cito, éramos 6 hermanos en total. Tuve una infancia muy feliz, llena de cosas maravillosas. Sin embargo, diversos informes coinciden que su padre era estricto y autoritario, que lo maltrataba físicamente y le inculcó desde muy pequeño un profundo odio hacia las personas homosexuales. Como saben, aquí otra vez otro ejemplo de infancia es igual a destino. Estudió hasta el nivel de bachillerato en Tampico, sin continuar más allá. Destacaba por su personalidad extrovertida y bromista. Durante su etapa en el ejército, porque sí, este animal se unió al ejército, compañeros lo recuerdan como alguien que solía hacer bromas pesadas e incluso bromeaba sobre la homosexualidad por diversión, aunque ellos nunca lo identificaron como un homofóbico activo. Más bien era pasivo. No es cierto, bueno, no sabes mucho. Marroquín Reyes estudió un año en la carrera de médico militar y fue miembro del ejército mexicano durante 4 años con el grado de sargento primero, pero desertó. Fue admitido como soldado raso el 21 de enero de 1999, inscrito en el 15º Batallón de Infantería en su ciudad natal, donde alcanzó el rango de sargento segundo. Quiso ascender a la milicia y estudiar medicina, pero la falta de recursos financieros lo obligaron a renunciar. En mayo de 2004 fue dado de baja del ejército y regresó a su ciudad natal. Estuvo preso en su ciudad natal, Tampico, Tamaulipas, durante 14 meses bajo el cargo de robo con violencia. Tras su baja del ejército, vivió dificultades para reinsertarse en la vida civil sin encontrar un empleo estable. Esto lo llevó a incurrir en delitos de robo con violencia en Tampico, por lo que fue arrestado y pasó aproximadamente 14 meses en prisión, de mayo del 2004 a agosto del 2005. Bueno, ahí vemos. Al salir de la cárcel, se trasladó a la Ciudad de México, su coto de casa, donde su violencia contenida y su odio aprendido comenzaría a manifestarse con mayor intensidad. Sus crímenes
tuvieron muchas similitudes con los asesinos en series estadounidense John Wayne Gacy, del cual ya hablamos en el episodio 30, y Robert Bardella, siendo el móvil, sin embargo, un poco diferente. Mientras que Gacy asesinaba a sus víctimas debido a su represión a su propia homosexualidad que proyectaba hacia los demás, o sea, se sentía atraído hacia ellos, razón por la cual los culpaba de su homosexualidad, y Bardella por su frustración hacia otras personas. En cambio, Marroquín, a pesar de que sus crímenes también poseían marcados rasgos homoeróticos, aunque el mismo Marroquín declaró no ser homosexual, se puede apreciar en él a un psicópata a un sociópata o psicópata dentro de un marco sociocultural que, de una u otra forma, le dio escaparate para su violencia contenida, dirigiéndola hacia una minoría. De acuerdo con perfiladores de la policía, Raúl Marroquín mantenía una relación de dependencia con su cómplice, un idilio homosexual, pese a no haber contacto físico, ya que no podía aceptarlo, habían desarrollado fuertes vínculos emocionales. Quise hablar el secuaz, pero no hay mucha información sobre él. Después de su detención, Marroquín declararía no ser homofóbico, aunque esta aseveración se contradiría con otras hechas por el homicida, en donde se prefería a los homosexuales como, cito, un mal para la sociedad. Que la razón principal de que sus víctimas fueran hombres homosexuales se debía a que estas personas eran más fáciles de plagiar. Esta fue la declaración que hizo al ser cuestionado sobre el patrón. Dijo en el 2006, el año que fue capturado, dijo: por no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos, tan solo bastaba con ir a los lugares que ellos frecuentaban y ellos solo me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. También carecía de empatía y cosificación. Tras ser detenido, se le preguntó que si no sentía mal por los familiares de las personas que asesinó, a lo que respondió, cito, nunca he pensado en ellos. También se mostraba reacio a someterse a las normas sociales y esto lo hacía proclive a la desviación y a la criminalidad. También carecía de culpa y no aceptaba la responsabilidad de sus actos. Justificaba e intentaba dar un contexto razonable a sus actos y poseía una autoestima inflada. El ejemplo más claro de esto fue al expresar que sus crímenes fueron un bien para la sociedad. Esto dijo, cito, hasta le hizo un bien a la sociedad, pues esa gente le hace que se malee la infancia. Y también, una de mis víctimas era portador de VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. O sea, este güey, créanme que sería un maga, pero cabrón. Obviamente como si hubiera mexicanos apoyando a Donald Trump. Digo, salvo que eso no existe. Y si sí, son traidores a la patria. Saludos a Lili Tellez y a Eduardo Verástegui. Espero que no me escuchen. No creo, porque como homosexuales. Bueno, seguro que si este es un episodio de matomosexuales, estos dos estarían escuchando atentamente. Bueno. Él se justificaba sus actos como correctos. Nos habla de su autoestima inflada. Se veía a sí mismo como un benefactor de la sociedad, un ángel exterminador. Así como cuando hablamos de Pedriño Matador, él se justificaba sus actos diciendo que eran criminales los que mataba únicamente. Pero al final, pues sabemos que no era así. Esto indica también una sobrevaloración de sí mismo, o sea, narcisismo, lo que es indicio de un desarrollo psicoasexual deficiente y una inmadurez del desarrollo psicoafectivo. Según Robert D. Keppel y William J. Byrnes, un trastorno del desarrollo psicoafectivo es la principal causa de la conducta de un asesino en serie. Estas declaraciones también nos hablan de un distanciamiento de la realidad. Creía que sus actos tenían una justificación moral, aunque era plenamente consciente de las implicaciones éticas y jurídicas de sus actos. Pensaba que ante la sociedad sus delitos eran menores y eran justificables. Según Joel Norris, este proceso, el distanciamiento de la realidad,
corresponde a la primera fase de la conducta de un asesino en serie. Primero, era proclive a las perversiones sexuales, se sentía atraído y se encontraba en constante búsqueda de emociones fuertes, lo que también, junto con la ausencia de empatía, el egocentrismo y la capacidad de aceptar responsabilidad de sus actos, lo hacía proclive a la desviación, el crimen y las parafilias. Era megalómano. Su atracción patológica se aprecia claramente en la tortura que sometía a sus víctimas. Al torturar, se busca quebrar la voluntad del individuo, despojarlo de su calidad humana y así hasta tener poder absoluto sobre dicha persona. Era carismático, atractivo y manipulador, como un Ted Bundy. Era violento y sufría explosiones de ira. Y poseía un estilo de vida parasitario. Su carrera criminal la inició como un asaltante. Su motivación monetaria y su búsqueda constante de emociones intensas y su atracción patológica por el poder o la megalomanía fueron detonantes para su conducta delictiva. Posteriormente, de igual forma, motivado por los mismos factores, evolucionó al secuestro. Marroquín fue una de las muchas personas en México que vieron en el secuestro una actividad lucrativa, como el caso de Daniel Arizmendi en Mucha Oreja, del cual ya hablamos en el episodio 10. En muchos de los casos, aunque él, a diferencia de muchos secuestradores, él lo hacía por gusto y no por dinero. En muchos de los casos, ya había cobrado el dinero del rescate antes de asesinar a su víctima. Como producto de su actividad como secuestrador, obtuvo un total de 109,000 pesos de ese año. Su modus operandi era el siguiente. Abordaba a sus víctimas, a quienes conocía en un famoso bar gay llamado el Cabaretito Neón, ubicado en la zona rosa de la Colonia Juárez de la entonces delegación, y de la actual alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, con propuestas sentimentales y o eróticas. Los invitaba a su casa, ubicada en el 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez, en la Colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc o entonces delegación Cuauhtémoc, también de la Ciudad de México. También a algún hotel en donde, dependiendo de si contaba con los recursos económicos, lo secuestraba o no. Contaba con la ayuda de un cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel. A los hombres que plagiaba los sometía a tortura, de ahí su apodo, el sádico, y tenía una especial predilección por sofocar a sus víctimas, o sea, ahorcarlas. Antes de matarlas, las asfixiaba hasta que perdieran el conocimiento. Una vez que volvían en sí, las volvía a asfixiar y así una y otra vez. Pedía el rescate a los allegados de este, independientemente de que pagaran o no, asesinaba a su rehén por asfixia o estrangulación. Posteriormente abandonaba los cadáveres en distintos lugares de la ciudad. Y aquí vamos con sus víctimas mortales. Primero está el de Jonathan Razo Ayala, primer homicidio doloso Marroquín, que fue secuestrado el 27 de octubre del 2005 y privado de la vida el 12 de noviembre. Tras 16 días de secuestro en la casa de Marroquín Reyes. Solicitó 50,000 pesos mexicanos por su rescate, aunque su familia no pudo pagarlo. Luego está Ricardo López Hernández. Conoció a Marroquín el 30 de noviembre del 2005. Este lo mantuvo secuestrado durante 9 días en su casa hasta el 9 de diciembre, día en lo que lo mató por vía de estrangulación, no antes de haber cobrado 28,000 pesos mexicanos por su rescate. Luego está el caso de Armando Rivas Pérez. Fue secuestrado el 16 de diciembre del 2006. Ese mismo día lo mató tras cobrar su rescate. Luego está el caso de Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas. Última víctima secuestrada, fue secuestrado el mismo día que Armando Rivas, el 16 de diciembre. Lo mantuvo secuestrado 6 días. Tras cobrar un rescate de 8,300 pesos, lo mató el 22 de diciembre. Luego está el caso de Juan Carlos Alfaro Alba. Fue la primera víctima plagiada por Ociel. Fue secuestrado el 21 de octubre del 2005. Lo mantuvo cautivo cerca de una semana en una habitación de hotel, tiempo en el que le infligió grave daño físico y psicológico. Pidió rescate a los familiares, quienes pagaron lo más rápido que les fue posible.
Raúl Marroquín lo dejó atado en la habitación de hotel. Aparentemente el criminal aún no evolucionaba, por lo que se conformó con la violencia ejercida sobre su víctima y el dinero fácilmente ganado, y no mató a Alfaro Alba. Y luego, la antepenúltima víctima secuestrada de Marroquín fue José Ricardo Galindo Valdés, quien lo secuestró el 13 de diciembre del 2005. Raúl se comunicó con la madre del plagiado, o sea, el secuestrado, hasta que le imploró que no lo lastimara porque no tenía dinero para pagar el rescate. Y quizás porque tuvo un ataque de humanidad. El asesino lo dejó libre, pero antes lo amenazó de muerte si denunciaba. Después de varias semanas de búsqueda, fue arrestado por la PGR el 23 de enero del 2006 en la Ciudad de México sin su cómplice José Manuel Madrid, quien fue arrestado hasta el 2013. Mientras Raúl Ociel Marroquín fue condenado a 128 años de prisión el 4 de enero del 2008. Posteriormente de su detención declaró, cito, no me arrepiento de lo que hice. De tener la oportunidad lo volvería a hacer. Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado. No cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora. Así como el caso de Juan Carlos Hernández, el monstruo de Ecatepec, que no se arrepentía de lo que hizo. Que por cierto, ese es el episodio 8 si lo quieren escuchar. Si esta es la primera vez, si estoy recomendando varios capítulos y este es el primer episodio que me escuchan, tienen un chingo de tienen 131 tareas que hacer. Bueno, el 4 de septiembre del 2008, Marroquín Reyes y Manuel Madrid fueron sentenciados a un total de casi 300 años de prisión. Actualmente cumple su condena en la penitenciaría de la Ciudad de México, a la cual fue trasladado en 2010 después de haber estado en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Y este fue el terrible caso de de Ociel Marroquín, el sádico. Uno de los casos más tristes y más macabros que se cometió en la Ciudad de México contra una comunidad que su único pecado fue vivir y estar a merced de una sociedad homofóbica y conservadora que no ven que estas personas sufren y son día a día acosadas por miles de personas. Así que ya saben, por favor, respeten. Les voy a decir unas simples palabras. Viven y dejen vivir. Y no dejen que las influencias de una persona que sea conservadora y piensa que estas personas son horribles, por favor, no hagan eso. Está horrible. Si no, vamos a tener más Ociel Marroquín libres en las calles y eso es lo que no me gustaría ver en la actualidad. Porque digo, ya estamos en 2025. Esas cosas ya son del pasado. Ya deberíamos de cambiar nuestras perspectivas, pero no. Hay gente súper conservadora que creen que lo que están haciendo está mal. Ya me encabroné. O sea, primero me encabroné cuando estaba haciendo este episodio. Ya me volví a encabronar otra vez. A la verga. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatroces podcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Instagram como @santiqs99 en Instagram y en Twitter como @santqs99. Con esto nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.